Bueno, entonces si quieren que empecemos. Bueno, en nombre de la Sociedad Argentina de Coloproctología, junto con la Sociedad Internacional de Cirujanos Universitarios Colorectales y junto a la Fundación Angelita, tenemos el honor de presentar a la doctora Gabriela Mosling de Alemania, que es jefa de cirugía del Hospital de Wetzlar y que es presidenta de la Sociedad Europea de Tumores Hereditarios. Y bueno, y que nos va a deleitar con una conferencia de un tema no sencillo y no muy bien aceptado por todos los cirujanos. Así que bueno, Gabriela, si podés, cuando quieras empezar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola Fernando y buenas tardes a todos ustedes. Es un tremendo placer y honor para mí que me hayan invitado a dar esta charla y da mucho gusto estar con ustedes en Argentina en este momento. Entonces, yo no tengo mucha costumbre en dar charlas profesionales en castellano, pero ya voy a hacer lo mejor que pueda y ahí vemos cómo va la cosa. Yo tengo que, por favor, si me dan el derecho de compartir la pantalla. Sí, ahí sí. Un momentito. Vamos a ver. No voy a ir, querido esposo mío. Bueno. Ay, un momentito, un poco de paciencia, lo siento. No sé por qué no está saliendo esto. Bueno, finalmente. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, perfecto, se ve Gabriela. perfecto. Muy bien. Bueno, entonces el tema sobre el cual vamos a hablar hoy es la relación pólipo y cáncer. Y claro, como Fernando ha dicho, es un tema muy grande. Vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué es un pólipo y dónde pueden ocurrir? Bueno, los pólipos pueden ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal, lo que es nuestro tema. Y el término del pólipo realmente es una descripción macroscópica y se refiere a cualquier crecimiento circunscrito que hace una protrusión desde la pared hacia la luz del intestino. Solamente describe esto. Claro que hay pólipos muy distintos y para nosotros en el tratamiento de los pacientes tenemos que saber qué clase de pólipo es y esto no lo podemos ver. Tenemos que hacer un examen histológico, tenemos que sacar una biopsia o sacar el pólipo, mejor. Entonces, hay los pólipos neoplásicos, epiteliales o adenomatosos o adenomas, y los adenomas se dividen en tubular, túbulo velloso y velloso. Hay también pólipos neoplásicos que no son epiteliales, que son los leiomiomas, lipomas, neurofibromas y hemangiomas. Y después hay los pólipos amartomatosos, que son diferentes, es como el pólipo juvenil y el pólipo que se encuentra en el síndrome de Peutz-Jeghers. Hay pólipos inflamatorios y incluso no siempre se puede ver macroscópicamente durante una endoscopía qué clase de pólipo es. Incluso a mí me han enviado pacientes que tenían solamente pólipos inflamatorios y me dijeron que es una PAF. Y un poco, digamos, más interesantes se han puesto los pólipos hiperplásicos, porque normalmente no son malignos, no tienen un potencial, pero hay los pólipos cerrados, que son diferentes y también caen en esta clasificación. Generalmente se encuentran en el colon ascendiente y también tienen un muy gran potencial de malignidad.
Otra cosa que es muy interesante y hace una diferencia es la distribución anatómica, o sea, qué clase de pólipo se encuentra en cuál parte del colon. Ustedes conocen claramente la anatomía del colon y el recto, y es importante decir que la mayoría de las lesiones adenomatosas se ubican en el colon proximal, derecho, ascendente, y también en el recto. Esos son los lugares donde hay más cánceres adenomatosos. ¿Cuál es la etiología del cáncer? Claramente no hay una causa única, es multifactorial. Pero para un individuo habrá un peso diferente de los factores que hacen una diferencia. Muchos, pero no todos, de los cánceres del colorecto comienzan como pólipos benignos que poco a poco se van convirtiendo en un tumor. Y se piensa que este paso con una persona que no tiene un riesgo demasiado alto demora aproximadamente 10 años. Claro que hay muchos factores que influencian también ese tiempo de crecimiento. ¿Qué síntomas hacen los pólipos? ¿Cómo podemos saber nosotros que tenemos pólipos? Bueno, no lo podemos saber. Son asintomáticos y por eso que se hace se indica una prevención para poder encontrarlos. Pueden sangrar, algunos adenomas sangran y eso también es, digamos, la racional para hacer un test buscando a sangre escondida en los heces. Pero, digamos, los pólipos pequeños no van a sangrar. Si son grandes y pediculados, no solamente sangran más, pero también pueden provocar un dolor debido a las alteraciones de la motilidad del colon, incluso con diarrea o con obstrucción, dependiente del tamaño. Otra cosa es que el adenoma velloso produce una gran cantidad de moco. Muchas veces se encuentra en el recto y es impresionante la cantidad de moco que pueden hacer. Y esto se elimina en forma de una falsa diarrea. Esta pérdida incluso es importante. Y si continúa, es abundante, provoca una pérdida abundante de potasio, puede ser una hipocalemia y después también, claro, una hiponatremia y hipocloremia. Bueno, seguir una dieta equilibrada es un factor importante para preventivo. Sabemos que comer mucha grasa es un riesgo bastante alto y las grasas no deberían superar más del 20% de las calorías de la dieta. Grasas monoinsaturadas como aceite de oliva tiene un buen efecto, o sea, digamos la dieta mediterránea, que la tendrán más en Argentina, pero claro, tienen, pienso, un alto consumo de carnes rojas, entonces eso se va a equilibrar por ahí, ¿no es cierto? Las carnes rojas sí que también son un factor importante de provocar más fácilmente un cáncer. Es mejor aumentar el consumo de pescado y pollo, y una dieta rica en fibra también es protectiva. Claro, también la ingesta de frutas y verduras es importante. Todo esto y sobre todo las verduras verdes tienen un efecto beneficial. ¿Cuáles son las recomendaciones para la prevención? Porque como le he dicho, o sea, no vamos a encontrar por síntomas los pólipos que con el tiempo van a avanzar. Y la importante oportunidad que tenemos nosotros con el colorecto es realmente la prevención, porque hay un precursor de un tumor, y eso es, en casi ningún otro órgano hay esta oportunidad. Las recomendaciones de prevención son muy distintas, y en Alemania, bueno, nosotros tenemos como recomendación general hacer una coloscopía, la primera coloscopía para los hombres a la edad de 50, para las mujeres a la edad de 55. Si una persona no quiere hacer la coloscopía, la alternativa es de hacer un test en los feces para sangre oculta. Aquí se hace ahora el test inmunológico. Y bueno, claro, la coloscopía es mejor. En los Estados Unidos recomiendan hacer la coloscopía para los hombres a los 45 años
y las mujeres a los 50 años. Realmente no sé por qué, como en muchas otras áreas, las recomendaciones que deberían estar basadas en evidencia en el mundo son tan diferentes. Claro, tenemos diferencias geográficas, pero está claro incluso que la edad de desarrollar un cáncer de colorectal se está bajando muchísimo. Entonces, esto habría que hacerlo incluso. Hay recomendaciones ahora, pero todavía no están establecidas, de recomendar una primera coloscopía a la edad de 40 años. Pero no es lo común y corriente por el tiempo, no es una recomendación fija. Hay alternativas y les diré que aquí en Alemania, claro que se hace la coloscopía, pero digamos hay un cumplimiento que no es tan terriblemente alto, pero porque claro que no da mucho placer tener una coloscopía y también limpiar la barriga también no da mucho placer. Yo pienso que también valdría mucho ofrecer una alternativa para las personas que no quieren hacer la coloscopía, recomendando por lo menos una sigmoidoscopía cada 5 años y una prueba anual de sangre oculta. El enema de bario de doble contraste cada 5 años, que es una recomendación en alguna parte, claro que tiene un alto nivel de rayos, bueno, saben lo que quiere decir. Entonces eso no se recomienda. ¿Quién está en riesgo? Es claramente un cáncer que desarrolla más frecuentemente con la edad. La edad es el riesgo más importante para el cáncer colorectal. La dieta en segunda línea, dicen, no se sabe bien. Muy importante el estilo de vida. Los factores que aquí tienen una influencia, ya los he comentado, la obesidad es un factor importante. La vida sedentaria, claro que será el alcohol y el tabaquismo. El historial médico personal, claro que es también muy importante, porque si una persona ha tenido pólipos, digamos que en la primera coloscopía se han encontrado pólipos, esta persona tiene un riesgo mucho más alto de desarrollar más pólipos. Otras enfermedades como las enfermedades inflamatorias del colorecto también. Y una persona que ha tenido ya un cáncer, no necesariamente colorectal, claro, eso también, pero un cáncer de la mama, el útero y ovario, también son personas que tienen más frecuentemente un cáncer del colorectal. Eso también toca la genética que vamos a discutir después. Y eso llega a la herencia, que vamos a discutir en un momento. El riesgo hereditario. Bueno, nosotros todos tenemos, seguramente casi todos nosotros tenemos un familiar, a lo mejor un poquito más lejano, que tiene un cáncer, porque cáncer es una enfermedad muy frecuente. Si tenemos antecedentes con cáncer o pólipos colorectales, eso aumentará nuestro riesgo si es un familiar de primer grado, sobre todo si es una persona con menor de 60 años. Lo más joven que este familiar es, más importante es nuestro riesgo. Y claro que si una persona ya tiene una diagnosis de un síndrome conocido, tenemos un riesgo importante, que puede ser 50 o 25%, lo tocaremos en un momento. Y bueno, sobre todo si son adenomatosis, los antecedentes personales, se recomienda más frecuentemente una coloscopía para adaptar el riesgo que tenemos, obviamente, con la frecuencia de las coloscopías. Pero lo que nosotros estamos viendo en los síndromes de cáncer colorectal hereditarios, realmente si yo les pregunto a mis colegas cirujanos que no están especializados, más allá de cirujanos colorectales, me dirán siempre, bueno, la PAF, a lo mejor me dirán la PAF, el Peutz-Jeghers y claro, el síndrome de Lynch. Eso es lo que está más o menos conocido. Pero hay mucho más. Hablemos de los síndromes de poliposis. Tenemos que saber, ¿hay pocos pólipos, hay muchos pólipos, hay un carcinoma o múltiples carcinomas? Entonces, si yo les cuento que tengo un paciente que tiene muchos pólipos en todo el colorecto que son adenomatosos, más de 100, y les pregunto qué serán, me dirán, es una PAF. Tendrán razón a lo mejor, pero hoy en día conocemos mucho más
pólipos, mucho más síndromes de poliposis, que son adenomatosis, adenomatosos, y una de esas es la PAM. Es muy frecuente también, bueno, relativamente muy frecuente en los síndromes de poliposis, y es hereditaria, se hereda de forma recesiva. Entonces, más difícil reconocer en la historia familiar. Lo mismo con la NAP. La poliposis juvenil también hace cánceres más frecuentemente. La cerrada hiperplástica, hemos hablado. Hay un síndrome que no está muy bien definido, que se llama oligopoliposis. Incluso nuestra sociedad va a elaborar guidelines para la oligopoliposis porque no está por nada claro lo que es esto. Y también hay una PPAP, que es una poliposis asociada a la corrección de pruebas de la polimerasa. Esto sale difícil si no tenemos un esquema, algo donde podemos relacionar lo que estamos hablando. Entonces, ustedes ven aquí dos categorías grandes, que es la poliposis y la non-poliposis. Empecemos por la poliposis, es lo que estamos hablando por el momento. Y aquí pueden ver que está subclasificado por la histología que yo les he comentado antes. Si miramos los adenomatosos, no sé si verán aquí la laucha, no sé cómo se llama, pero tenemos los dominantes y los recesivos, y de estos se asocian los genes diferentes. Claro que, aunque tenemos los síndromes que se llaman non-poliposis, sabrán que el síndrome de Lynch que encuentran acá, en este lado, también hace pólipos. Si no los haría, no haríamos tan frecuentemente una coloscopía en estos pacientes, ¿no es cierto? Y lo importante es que en la non-poliposis tenemos a los tumores de Lynch y los que tienen una inestabilidad de los microsatélites. Los síndromes de poliposis son todos estables. Y eso es muy importante también. Sí, es una muy fácil manera de diferenciar si puede ser un síndrome de poliposis o no. Hay un solo síndrome de poliposis que hace una inestabilidad importante, que es la POL-E y la POL-D. Los otros son todos estables. Bueno, empecemos con la PAF. La PAF está conocida hace mucho tiempo, hace 1925, y el gen que predomina esta enfermedad ha sido descubierta en 1991, ya hace mucho tiempo. O sea, pensemos que antes de eso no había manera de ofrecerle a un familiar de una persona que tiene una PAF una prevención. Toda la gente, todos tenían que hacer la prevención, no se podía distinguir entre quién la tiene y no la tiene. La incidencia es rara, no es una enfermedad frecuente, y porque tiene una penetrancia de 100%, quiere decir, si no hacemos nada, con cuál riesgo esta persona va a desarrollar un cáncer es 100%, y en un promedio a la edad de 39 años. En 30% de los casos, esta persona es la primera persona en la familia que desarrolla la mutación, o sea, igual es hereditaria, pero sus padres no han tenido esta mutación. Y para nosotros como cirujanos, lo importante es pensar cuándo y cuál cirugía profiláctica podemos ofrecer. Es importante hablar sobre las manifestaciones extracolónicas porque estas también tienen, digamos, pueden tener una morbididad e incluso mortalidad importante, pero también son una oportunidad de reconocer sobre todo a los esporádicos que no tienen la enfermedad en la familia. Y pueden ver aquí lo que hay, o sea, hay quistes glandulares del estómago, adenomas del duodeno y los carcinomas extracolónicos. Hay duodenales y periampulares, todos los órganos en serio. Y hay una cosa muy importante que no está marcada aquí, que es el hepatoblastoma en los niños. Si los niños tienen un hepatoblastoma, siempre hay que pensar en una PAF y hay que hacer los exámenes genéticos. En niños hay frecuentemente osteomas y tumores de tejidos blandos de la piel, que no son frecuentes en los niños normalmente. Entonces, otra cosa también, debería los pediatras ser alertos a esto y pensar en hacer una genética. Y muy importante, porque esto es casi patognomónico para la PAF, es la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. Y si un oftalmólogo ve esto, también hay que indicar
un examen genético. Hablemos de las diferentes formas de la PAF, porque para no complicar las cosas demasiado, pero tenemos que poner un poco de atención si vemos una PAF, qué clase de PAF es. Y tenemos la PAF clásica, con la cual comenzaremos. Esta tiene un predominio del lado izquierdo de los pólipos y los cánceres, quiere decir, hay más en el sigmoide y en el colon descendiente. Aquí hay una alta penetración de la mutación. El manejo endoscópico no es una opción. Y lo que hacemos, lo que ofrecemos a estos pacientes es una proctocolectomía total con reservorio, claro, antes de la evolución de un cáncer, pero no se hace de manera demasiado temprana tampoco. Entonces, nosotros lo hacemos laparoscópicamente sin una desviación por ileostomía. Son importantes los resultados cosméticos y funcionales porque esta es un colectivo que hacemos la cirugía a una edad temprana. Y ven aquí bien a la izquierda, no sé si lo pueden ver bien, pero vemos cómo se operaba antes una PAF. Esta es una mujer que le han hecho una cirugía abierta, ha tenido una ileostomía, complicaciones, nueva ileostomía. Bueno, y a la derecha de esta foto está la foto de su hija, que la operamos hace mucho tiempo, que está perfectamente, sin stoma, y con muy buena función. Incluso lo que nos gusta hacer hoy en día, voy a volver un momentito, claro que no se puede ofrecer a todo el mundo, pero yo creo que con la robótica esto va a evolucionar más, que es una cirugía laparoscópica con un pouch y una anastomosis intracorporeal. Se evacúa el espécimen transanal y bueno, esta muchacha casi no tiene cicatrices y una muy, muy buena función. Otra cosa que tenemos que pensar como cirujanos, que nosotros cuando hacemos una anastomosis double staple, siempre dejamos un poco de recto, aunque sea corto. Como les digo, la PAF clásica tiene una predisposición del lado izquierdo, entonces nos sorprende ver que si dejamos un poco del lado izquierdo, en este caso el recto distal, que con la evolución del tiempo y la edad va a desarrollar neoplasia importante. Y esto incluso muchas veces no se identifica tempranamente y bueno, se puede hacer un avanzamiento del pouch si se reconoce, o bien un pouch secundario, o bien muchas veces temo que harán una ileostomía para estos pacientes. A mí no me gusta por nada la ileostomía y por eso para estos pacientes si hay que remover el recto y el esfínter, le estoy ofreciendo una ileostomía continente que tiene muy buenos resultados. La PAF atenuada tiene un predominio del lado derecho de los pólipos y alta penetrancia de la mutación también, pero un manejo endoscópico no es obsoleto, puede ser dependiente del fenotipo y la cantidad y el progreso de los pólipos. Y si hay que hacer una cirugía profiláctica, generalmente hacemos una colectomía subtotal con una anastomosis ileorectal. Aquí ven el gen, el APC gen, y interesantemente estas dos enfermedades que en realidad estas PAF son enfermedades diferentes y se puede relacionar, pero no un 100%, con el lugar donde está la mutación en el gen, porque los dos tienen el mismo gen como disposición para la enfermedad. Bueno, la historia familiar, si tenemos pacientes, es importante. Es importante si es una historia como acá, donde ven a la paciente y la madre con un cáncer de endometrio, cáncer ovario, y el padre con también muchos cánceres en la familia. Entonces aquí claro que hay una sospecha de que puede ser una cuestión hereditaria, y claro que viniendo de los dos lados es mucho peor. ¿Qué es esto entonces? Aquí se ve a la mujer que viene con un carcinoma del colon derecho, con 2 adenomas, tiene la edad de 44 años, y la pregunta que nosotros como cirujanos tenemos que ponernos es, ¿qué es esto? ¿Es un cáncer esporádico? ¿Es un cáncer de Lynch? ¿O incluso es una variante de una poliposis? Es importante porque les vamos a ofrecer, si lo sabemos antes de la cirugía, que es lo que tiene que suceder en el futuro, le podemos ofrecer una
cirugía más adecuada, más individualizada y hablar con la paciente cuál decisión quiere tomar, o disminuir el riesgo de un cáncer metácrono o no hacerlo. Aquí ven también, este es un paciente con cáncer de Lynch. Ustedes pueden ver que estos cánceres fácilmente no se ven en la coloscopía. Y la PLSD, que es se llama Prospective Lynch Syndrome Database, que está abiertamente visible en el Internet y tiene un algoritmo clínico donde se puede entrar el gen que está afectado y se puede ver el riesgo. Es de mucho valor clínico y todas las personas que tienen pacientes con Lynch recomiendo echarle un vistazo, porque con esto hemos visto que hace una gran diferencia cuál de los genes que pueden llegar a desarrollar un Lynch syndrome, cuál gen está afectado, porque tienen, igual que le mostré con la PAF, cada gen tiene una enfermedad diferente y se manejan diferentemente. Eso es importante. O sea, para una de las mutaciones no vamos a ofrecer una cirugía extendida profiláctica en el momento de un cáncer. Entonces nosotros como cirujanos realmente tenemos que aprender esto. Y como les digo, es muy difícil hacer una prevención en estos cánceres porque se ven muy tarde. Y si quieren ver, digamos, lo que el grupo ha hecho a bases de la PLSD, con esta información, hay guidelines europeas que refieren a esto y son recomendaciones clínicas. Y no son muy ancianas, tienen 2 o 3 años, pero vamos a hacer ahora ya un update porque hay evidencias nuevas y pienso que es muy importante siempre que los guidelines tienen las informaciones más nuevas para el manejo clínico. Entonces, ese es un lugar donde lo pueden ver. Bueno, les he demostrado que en este iceberg, claro que hay mucho más síndromes que no están muy conocidos, pero conocemos ya los genes, pero no sabemos muy bien cómo manejar a las enfermedades o a las poliposis diferentes, porque todavía faltan las informaciones clínicas. Entonces, tenemos que colectar esto de manera muy prospectiva. Entonces, llegando al final, la relación pólipo-cáncer, ¿qué podemos decir? Bueno, hay algunos tipos de pólipos que pueden convertirse en cáncer con el paso del tiempo, muchos años normalmente, y no todos los pólipos van a desarrollar un cáncer, pero no tenemos manera de saberlo, y por eso que en toda coloscopía que se ve un pólipo, la meta debe ser de remover todos los pólipos que podemos ver y sacarlos. Segundo, los pólipos, si se extirpan completamente, no van a recurrir. Pero si una persona tiene un adenoma, digamos, o múltiples adenomas, el riesgo de recurrencia de los pólipos, pero eso quiere decir de pólipos nuevos, es de 30 a 40% en 3 años. Pero claro, el mensaje es, si vemos pólipos, removerlos, sacarlos, pero sacarlos enteros. Eso es importante. Y un pólipo puede que tome tanto como 10 a 15 años para que se convierta en un cáncer colorectal. Claro que no lo vamos a esperar. Y los pólipos no son malignos por definición, porque si no es un cáncer. Y aproximadamente el 90% que se ve benigno va a ser benigno. Pero claro que la malignidad es más probable si existe un sangrado que si son completamente asintomáticos, y también más probable si ya está pasada la menopausia. Yo les digo que los test genéticos tendrán un impacto enorme para guiar la terapia individual y identificar los riesgos hereditarios. Por el momento ya estaremos muy contentos si se haría un examen de la inestabilidad microsatélite en todos los tumores no seleccionados, y lo mejor sería hacerlo en la biopsia durante la coloscopía para tener los resultados de la inestabilidad antes de la cirugía. Y con la literatura nueva que hay y la inmunoterapia que está evolucionando, también, o sea, no hay que ser visionario para ver que haremos menos cirugías en el futuro y más terapias más inmunoterapias. Agradezco mucho, y si tienen más interés en el tema de los pólipos de
hereditarios y los cánceres hereditarios. Les invito cordialmente a este meeting este año en septiembre. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu excelente conferencia. Ahora, bueno, vamos a dar paso a los comentadores y después a las preguntas de los asistentes. Primero, el doctor Gerardo Martín Rodríguez, que te quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo, Fernando Bugallo soy, ¿me escuchan? Ah, bueno, sí, perfecto. Hola. Sí, estoy con la pantalla, con la cámara apagada por una cuestión de señal. Perdón, doctora, de la falta de respeto. Claro, no. Yo le quería preguntar o pensar entre todos. Yo noto que todo este tema de la genética, el pólipo y el cáncer, por lo menos en nuestro medio y en el ambiente quirúrgico, está como subestimado, como que no le damos el énfasis que le deberíamos dar. Y la pregunta vendría, cuál sería el camino a seguir? Por supuesto que estudiando, claramente, pero ¿cómo deberíamos estimular nosotros a los cirujanos para que entiendan que esto tiene un peso que nosotros estamos descuidando? El otro aspecto es, sobre todo en el síndrome de Lynch, uno generalmente dice que la secuencia pólipo-cáncer está acelerada. Y yo digo, esto no es una manera muy simplista de entender la etiopatiogenia del síndrome de Lynch. No estamos dejando cosas atrás y solamente dejarlo en que el pólipo cáncer, el tiempo está acelerado. Debe haber otras cosas que seguramente usted nos podrá explicar, que a veces nos encontramos con algunas lesiones que han pasado desapercibidas. Y en virtud de todo esto, ¿no se deberían adaptar las guías de pesquisa? Y bueno, usted algo esbozó que habría que adaptar las cirugías en función de toda esta genética. ¿Y cómo podríamos cerrar toda esta idea? Bueno, muchísimas gracias por esas preguntas muy importantes. Y claro que me encanta el comentario que estamos mal apreciando, subestimando la importancia de todo esto, ¿no es cierto? Creo que hemos supraestimado la importancia de la historia familiar. O sea, hemos tenido unos algoritmos muy complejos, los criterios de Ámsterdam, de Bethesda, todo eso, no ha funcionado. Hemos pasado muchísimo tiempo con todo esto, sacando historias de familia, y ahora sabemos que es como tirar una moneda. No es más exacto que tirar una moneda. No estamos identificando a las personas con la historia familiar. Claro, teniendo una historia familiar muy importante, sí que hace una diferencia, eso sí, pero si no la hay, no excluye nada. Entonces, para la primera parte del comentario, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, yo creo que de verdad somos los cirujanos que tenemos que arreglar esto. Nosotros, porque la mayoría de la gente no sabe que tiene una disposición familiar, entonces vienen con su cáncer. ¿Y quién van a ver? A los cirujanos. Por eso que hay una tremenda oportunidad para nosotros como cirujanos identificar esto en ese momento. Entonces, yo pienso que con la genética que ha evolucionado muchísimo, yo pienso que en un mundo ideal lo que haríamos sería hacer en la biopsia un test genético, no solamente el examen de la inestabilidad, pero un test genético, y también en forma paralela constitucional, quiere decir en la sangre o en la saliva o en cualquier, ver si hay también un gen, una situación monogenética de síndrome que está afectada. Sabiendo esto antes de la cirugía, claramente dirigirá una otra cirugía. Y con eso venimos al segundo punto, el punto de la evolución muy acelerada, ¿no es cierto?, de la evolución de un cáncer en los pacientes de Lynch. Lo que pasa aquí es que tenemos 4 genes distintos
MSH2, MLH1, MSH6 y PMS2. Entonces, cada de estos genes hace una enfermedad diferente, pero no solamente hace la enfermedad diferente, sino con los dominantes MSH2 y MLH1, que son los peores que una persona puede tener. En estos no hay una evolución siempre, a veces sí, a veces no, de un pólipo. No siempre hay un precursor. Estos, como le mostré en el espécimen que le saqué, tienen un cáncer que se desarrolla en los criptos. Entonces no hay manera de verlos. Incluso para digamos, ponerle más peso a esto, sabemos que haciendo una coloscopía cada año o cada 3 años no da mejores resultados o no evita más cánceres haciéndola anualmente. Entonces, todo esto es muy interesante. O sea, hay que verlo gen por gen y eso nos lleva a la situación de la cirugía. Nosotros, por el alto riesgo de desarrollar un cáncer metácrono, recomendamos o discutimos con la persona afectada, preferiblemente antes de la cirugía, si quieren tener una cirugía extendida o no. Quiere decir, oncológicamente, donde está el cáncer, sí, pero extenderla para hacer una colectomía subtotal, dejando el sigmoide para una mejor función. Hay que decirle al paciente las ventajas y las desventajas, claramente, es una decisión del paciente, pero hay que ofrecérselo. Incluso sabemos que también en los genes dominantes hay un IMSH6, hay un riesgo muy importante del cáncer uterino. Entonces también es nuestra obligación hablar con las mujeres si no quieren tener de manera simultánea, preferiblemente, pero si no, no simultáneamente, una histerectomía y salpingectomía. Bueno, ya voy a terminar. La última cosa sería, bueno, las guías. Bueno, yo no sé por qué nosotros como cirujanos no estamos adaptando al tema. No sé por qué no nos apetece. Es un poquitito complicado a lo mejor, pero eso no es razón de no hacerlo, ¿no es cierto? No hay ninguna manera de no educar a la gente que lo debe hacer. Entonces, lo que estamos discutiendo también en nuestro meeting, que será completamente virtual también, ¿no es cierto? Se puede juntarse virtualmente, es también el tema de la educación de cirujanos, porque yo no tengo idea cómo los vamos a educar. Yo he hecho la experiencia que los cirujanos dicen, no, eso es muy complicado, eso no lo sé. Tenemos que encontrar manera de facilitar el tema y de hacerlo más comprensible para entender la importancia. Bueno, fueron comentarios muy importantes, perdonen la respuesta larga. Muchas gracias, Gabriela. Gerardo, ¿alguna pregunta? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Coloproctología y a la Fundación Angelita por darme esta oportunidad de escuchar esta excelente conferencia. Felicitaciones, doctora. La verdad que mucho más rico que escuchar su conferencia fue el estar 10 minutos antes y conversar sobre otros temas. No puedo decir que me alegra saberlo, pero la verdad que es interesante saber que en un país desarrollado como Alemania y en Europa quizás tengan las mismas barreras y dificultades que tenemos nosotros aquí, que hay mucho por trabajar y que además ha dado un pantallazo general muy completo para un tema bastante amplio, donde lo que a mí me gustaría es, como usted lo dijo por lo menos 2 veces en la conferencia y 2 veces más antes, que eso sí me alegra saberlo, es que los cirujanos somos los que tenemos que ponernos al frente de esto, de manera que, aunque usted no crea, en nuestro país, o por lo menos donde yo estoy, todavía muchos médicos que no son cirujanos y tienen un paciente con un cáncer de colon y recto, lo primero que hacen es derivarlo al oncólogo, a un de colon, y no al cirujano. Así que empezando por esa educación,
es muy Sí. importante. Y después reforzar con respecto al tema de los pólipos, que creo donde la Sociedad Argentina de Coloproctología está muy involucrada, es que toca todos los aspectos que nosotros podemos manejar sobre la patología neoplásica. En primer lugar, saber hacer colonoscopía, saber hacer una buena colonoscopía, una colonoscopía de calidad y detectar los pólipos. Como usted dice, hacer una buena semiología y ver cuáles son los que sacaremos, cuáles no, cuáles le podemos dar un tiempo. Quizás en un futuro la inteligencia artificial nos ayude sobre eso, parece que un poco sí. En segundo lugar, saber resecarlos adecuadamente y en forma completa, teniendo en cuenta que probablemente el recto y el colon hasta sean dos órganos diferentes sobre el manejo de estos pólipos. Y después cuando vemos un pólipo maligno, siempre me gusta decir que la endoscopía, la colonoscopía hoy a la que nosotros nos dedicamos con bastante ahínco, nos permite detectar lesiones cada vez más pequeñas y resecar lesiones en forma completa cada vez más grandes. Así que creo que un poco es el camino que tenemos que seguir los cirujanos colorectales en entrenarnos, entrenar a ver. En el lado derecho tener mucho cuidado con los pólipos hiperplásicos que usted decía del colon derecho, probablemente sean la forma hiperplásica de los pólipos cerrados, por lo cual también tenemos que tener un buen equipo con un buen patólogo al lado que nos diga, no, ojo, no es un hiperplásico, sino que es un cerrado de característica hiperplástica para que nosotros podamos asesorar al paciente. Y aun cuando se trate de un pólipo maligno, muchos hoy en día se pueden manejar de manera endoscópica. Solamente, la verdad que mis preguntas iban un poco encadenadas a la que hizo Fernando y ya la respondió, pero le cuento que me llamó mucho la atención la edad de inicio de pesquisa en Alemania, y aquí hace unos 2 años el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina con las diferentes sociedades involucradas han decidido recomendarla todavía a partir de los 50 años, porque se trata más de un problema de disponibilidad. Aplicando el método Delphi, supimos que si nosotros bajáramos la edad de pesquisa de los 45 con un test de sangre oculta en materia fecal, a todos los que potencialmente pudieran dar positivo, no nos alcanzan los equipos de colonoscopías ni colonoscopistas para poder ofrecérsela. Así que por eso todavía la ofrecemos, pero sin duda que habría que bajarla. Quisiera saber un poco qué barreras tienen ustedes en Alemania y en Europa, un país que nosotros vemos como algo ideal para implementar estos problemas de pesquisa, en donde la felicito nuevamente y refuerzo el concepto de los cirujanos y los cirujanos colorectales tenemos que ser la cabeza de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Sí, todos importantes pensamientos. Entonces, claro, empezando con lo último, es claro que es siempre un problema de recursos también, pero interesantemente, o sea, nosotros tenemos los recursos para hacer las coloscopías. Tenemos los recursos para hacerlo, pero las personas no lo hacen. Entonces, eso es un La problema. adherencia de la población es otra. Sí, es un problema de educación de la gente, o sea, que les tienen todos miedos a esto, hay rumores que es una cosa horrible, todo eso, que hay que también, es también cuestión de educación, ¿no es cierto? Pero también pienso que, digamos, cualquier prevención es mejor que ninguna. Entonces, si la gente no quiere hacer esto, ¿qué pensemos? Les tenemos que ofrecer otra cosa entonces, pero es difícil, claro, que en países donde, digamos, hay problemas que son para la población, son más intensivos que digamos, el cáncer del colorecto, que es una amenaza un poco abstracta, ¿no es cierto? La gente no lo va a hacer. Pero es educación. La otra cosa que yo quería preguntar es, dijiste que los cirujanos hacen las endoscopías en Argentina. En Argentina sí, en Argentina la Sociedad Argentina de Coloproctología tiene centros de formación avalados con sistemas de residencia post-básica luego de hacer cirugía general y de concurrencias,
y en todos los programas está contemplado la colonoscopía. Bueno, creo que gracias a la comisión directiva actual hay una intención importante de seguir en esa formación, trabajando en conjunto, por supuesto, con los colegas gastroenterólogos, pero la Sociedad Argentina de Coloproctología desde siempre se ha involucrado en la formación de cirujanos que hagan colonoscopía. Tengan mucha atención de que no se lo quiten nunca. Porque en eso en estamos Alemania, peleando siempre. mira, Esa yo es la pasé, pelea. sí, hay que pelear esto. No, nunca se debe perder esto, porque es una gran ventaja. Mira, piensa, si queremos hacer Totalmente. los exámenes moleculares en las biopsias, somos nosotros que tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Entonces yo pasé muchísimos años haciendo endoscopías, porque lo hice para los niños, para la PAF. Empecé con eso, ¿no es cierto? Porque no los quería mandar a alguien bueno. Entonces yo pasé muchos años haciendo un día por semana haciendo muchas endoscopías y el resto cirugías. Un día por semana y los otros días cirugía. Y me lo quitaron con el último desplazamiento, me lo quitaron, y en general lo han quitado a los cirujanos, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante, es un gran beneficio. Y la última cosa que pienso que una cosa que va a desarrollarse muy rápidamente, mirando a las histologías, yo pienso que con la inteligencia artificial, muy pronto tendremos endoscopías que nos dirán si es un pólipo inestable o no. Yo creo que eso no tardará mucho tiempo. Y claro que eso sería una manera de avanzar mucho el tema. Lo que yo quiero lograr en esta vida todavía, en la vida profesional, es que hagamos estos exámenes cuando hay un cáncer antes de la cirugía. Entonces, digamos, la histología con ayuda de inteligencia artificial, la endoscopía, y bueno, haciendo otras cosas que, digamos, nos den un algoritmo donde podemos identificar estos pacientes de antemano. Muchas gracias. Perfecto. Carlos Baccaro. Sí, yo, perdón, me acabo de unir. Hola, Gabriela, tuve un problema Hola, familiar mucho gusto. ¿Cómo estás? Gusto de verte. Gusto de verte también. Disculpa, pero acabo de poder unirme recién, más que nada para saludarte, la cortesía de Fernando. Tuve un Súper problema amable. personal y se me voló la cabeza. Y me olvidaste de avisar. Gracias, mucho gusto de verte, Carlos. Un placer. Bueno, igualmente. Bueno, Gabriela, yo ahora te voy a hacer una pregunta que están haciendo desde Bolivia, el doctor Ricardo Pérez, que quiere saber cuáles son las repercusiones en las funciones urinarias y sexual en sus pacientes menores de 45 años operados por una poliposis adenomatosa familiar, una proctocolectomía, porque hay pacientes que le rechazan esta cirugía resectiva por esta consecuencia. Gracias por la pregunta. Bueno, o sea, hay bastante literatura que, bueno, hay, digamos, una zona gris, una zona negra, que en este tema no se va a siempre saber la verdad entera, ¿no es cierto? Pero pienso que la cirugía tiene que ser perfecta, y normalmente, si no hay complicaciones, el nivel de problemas no es tan alto. Incluso, bueno, nosotros hacemos la cirugía profiláctica, claro, en pacientes muy jóvenes, ¿no es cierto?, en niños. Y bueno, yo sé que muchos de estos niños han tenido niños, y bueno, siempre preguntamos, pero los pacientes más jóvenes que yo operé con una proctocolectomía por la PAF tenían 8 años. Entonces hay casos muy feos que hay que operarlos muy tempranos. Entonces cualquier edad nosotros lo hacemos, y lo hacemos en el plano de la TME. Hay cirujanos que dicen que se debería hacer más un close shave, quiere decir dejar el mesenterio del recto. No es mi preferencia, porque vemos muchos desmoides en estos pacientes con la forma clásica, y sobre todo si tienen un fenotipo muy grave, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes hay que remover el mesenterio para que no desarrollen desmoides. Pero no hay ninguna razón, digamos, o sea, yo creo que es obsoleto tener el argumento de no hacer la operación
por el miedo de que haya una deterioración de la vida sexual. Perfecto. Veo a Carlos. Gabriela, una pregunta que te quiero hacer yo. ¿Qué tratamiento le ofreces a los pacientes con poliposis adenomatosa familiar que a los 3, 4 años te vuelven con un tumor de esmoides? Sí, muy buena pregunta. Normalmente no operarlo. O sea, la línea general es que no, porque si esto pasa después de la cirugía, normalmente será en el mesenterio del intestino delgado. Y lo último que queremos hacerle a estos pacientes es perder el intestino delgado. Y si lo operamos, tenemos un riesgo muy alto de recurrencia. O sea, desmoides no se sanan con la cirugía. Entonces, generalmente yo les daría, si son digamos, relevantes, yo les doy una terapia con antiestrógenos en una dosis muy alta, en combinación con un remedio antirreumático que se llama Sulindac. Y eso funciona bastante bien si los pacientes tienen paciencia. Claro que ahora hay también guías nuevas que recomiendan otros remedios, en base a una quimioterapia suave, con bastante buenos resultados, dicen. No tengo experiencia con esto, pero digamos un 30% que responde no es tan alto. Y bueno, yo tengo muchos años de experiencia con los remedios que acabo de mencionar y funcionan muy bien, pero hay que tener paciencia. Y en muy raros casos hay una situación que hay que operar. Perfecto. Sé que está el doctor Latif conectado. Jorge, si quieres hacerle alguna pregunta a la doctora Moslin. Carlitos Bacaro, que levantó la mano. Sí, gracias. Gabriela, un par de preguntas. Espero que no lo hayas comentado antes. Pero hace unos años ya, probablemente 10, James Church había tenido oportunidad de hacer algunos comentarios, incluso trabajos que creo que no se terminaban publicando, en donde el abordaje laparoscópico era asociado con mayor desarrollo de desmoides. Eso por un lado. Y la otra pregunta que de esa época también, y no sé si actual, es si en base a la variante patogénica implicada, determinás también probabilidad de desmoide y en base a eso cambiás la conducta quirúrgica. Gracias por la pregunta, Carlos. La Sociedad de Tumores Hereditarios acabamos de terminar las primeras guías europeas para la PAF. O sea, han habido antes de este grupo, pero ahora lo hicimos con un proceso de Delphi, con todo lo involucrado. Hemos mirado toda la literatura, ha sido un gran ejercicio. Estamos a punto de someterlo al journal. Entonces te puedo decir que no hay evidencia de que la cirugía laparoscópica tiene peores resultados en punto de vista de los desmoides que la abierta. Hay un tema con esto que yo sé a Jim no le gustaría escucharlo, pero ellos empezaron con la cirugía laparoscópica con poca experiencia. No está publicado, pero pienso que siempre cuando hay un cambio de tecnología, lo mismo ahora con la robótica, o incluso con la TATM, se ha visto que, ¿no es cierto?, con el moratorio, si se implementan nuevas formas de cirugía, siempre hay una curva de aprendizaje importante. Entonces yo pienso que a lo mejor habrán habido más complicaciones de lo anticipado o de lo publicado. Y claro que complicaciones significa, si tienes complicaciones, vas a hacer nuevas cirugías. Y sabemos que la cantidad de cirugías que se hacen en un paciente con la PAF, si hay complicaciones, estos son los pacientes que también desarrollan desmoides muy feos. Entonces, esto no está publicado. Yo sé que él tiene sus resultados, pero en la revisión de la literatura que hemos hecho no hay evidencia para eso.
Y vamos a ver lo que pasa con la robótica. A lo mejor la robótica es mejor porque es incluso menos invasiva, pero vamos a ver. Y la conducta en relación a la variante, Sí, eso también no es sostenible. No es sostenible. O sea, yo creo que hay un cierto, digamos, genotipo-fenotipo, pero yo creo que se ha realmente subestimado en todas estas publicaciones. No dicen nunca, siempre dicen la cirugía que se ha hecho, pero nosotros sabemos que es una cirugía que hace complicaciones importantes en un alto porcentaje de pacientes que tienen sus revisiones, ¿no es cierto? En ninguna parte sale si han tenido complicaciones o no. gracias. Otra pregunta. Como planteaste la cirugía de elección, la proctocorectomía videolaparoscópica en la PAF sin ileostomía, ¿has tenido mayor índice de fístulas? No. No, no. Lo que sí se hace lo que hacemos a veces es una ileostomía virtual, porque claro, como cirujanos queremos dormir en la noche, ¿no es cierto? Entonces, al comienzo siempre hice una ileostomía virtual. Es una manera de dar un poco más de, digamos, facilidad si hay que hacer una ileostomía secundaria. Yo les digo a los pacientes, lo hacemos si quieren, y digamos, en 1 de 20, más o menos, hay que hacer una ileostomía, ¿no es cierto?, secundaria. Pero lo que es súper importante si se hace bueno, la primera cosa, estos pacientes son sanos, ¿no es cierto? No es una enfermedad inflamatoria, son diferentes, por eso que podemos hacer el pouch ileoanal sin ileostomía. Si un paciente está mal, si está con cortisona y todo, yo lo hago con ileostomía. Pero estos pacientes con la PAF son pacientes sanos, o sea, van bien a la cirugía, ¿no es cierto? No están mal. Y yo le tengo miedo a los desmoides, por eso no me gusta hacer una ileostomía, porque hacemos una cirugía en el mismo lugar 2 veces enseguida. Entonces el riesgo, y yo he visto terribles desmoides en el lugar de la ileostomía. Es la razón más importante por qué no hago ileostomía. Si no se hace ileostomía, hay que tener mucho cuidado de estos pacientes. Y si hay alguna duda, hacer los exámenes o hacer la ileostomía. Perdón, Gabriela. Yo iba a preguntar qué es ileostomía virtual, porque nunca lo había escuchado. Es interesante, porque lo que se hace es, bueno, no tengo un dibujo rápido que puedo mostrar, pero lo que se hace es que se amarra un vessel loop alrededor del lugar donde uno haría la ileostomía. Quiere decir, bastante lejos del pouch, ¿no es cierto?, para que no se ponga tensión y no demasiado lejos. Entonces se amarra un vessel loop, no sé cómo se dice en castellano, un cordón de goma delgadito, lo amarras por el intestino y lo sacas por afuera en uno de los trocares y lo dejas bastante suelto. Entonces la ventaja que tiene esto es que si tienes que hacer una ileostomía, y digamos, incluso si no te has fijado bastante temprano y tienes ya una peritonitis y tienes que hacer un lavaje y una ileostomía, sabes exactamente cuál segmento del ilio vas a sacar. Entonces es mucho más fácil hacer la ileostomía exactamente en el lugar adecuado y sin tener que, digamos, poner en riesgo en la preparación lo que estás haciendo, y puedes hacer el lavaje y sacar la ileostomía y a lo mejor ponerle un punto o 2 o 3 en la anastomosis que tiene un defecto. Pero la ileostomía, el ilio queda exteriorizado y transitado. No, en la virtual queda solamente sacas El lazo. el Ok. lazo, exacto, gracias, el lazo. Solamente sacas el lazo y le das un punte para que no se enche, ¿no es cierto? Lo tienes que cerrar bien. Y entonces lo tienes amarrado, ¿no es cierto? Sabes exactamente lo que tienes que hacer. Incluso
En la primera descripción en la literatura de esto, dicen que, bueno, se hace una ileostomía en anestesia local. Bueno, yo no lo quisiera tener en anestesia local. Yo pienso que si hay una complicación importante hay que llevarlo a la sala, hay que pensar hacer un lavaje y hacer la ileostomía. Y tratar de mejorar la situación de la anastomosis. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta a la doctora Mosley? Acá hay una pregunta del doctor Cristian Rodríguez. ¿Cuál es el manejo que realizan los pacientes con PAF y pólipos duodenales y periampulares? Sí, muy buena pregunta también, muchas gracias. Bueno, una cosa que voy a mencionar, porque yo pienso que es interesante, que nosotros trabajamos como cirujanos también para una situación profiláctica del duodeno con la clasificación de Spiegelman, ¿no es cierto? La clasificación de Spiegelman no está poniéndole atención a los pólipos ampulares. Entonces hay una revisión, estamos elaborando, también submitiendo una recomendación de cambiar la clasificación de Spiegelman, porque estamos basando la indicación de una cirugía en eso y está incorrecto, hay que modificarla. Bueno, es un comentario. Entonces, casi todos los pacientes con una PAF tienen ya con una edad más alta, empezando con los 30, 35 años, casi todos tienen adenomas duodenales. Los pequeños no los sacamos, los dejamos. Pero si hay pólipos, digamos, con un diámetro de 1,5 centímetros, 2 centímetros, eso sí los sacamos profilácticamente. Y si no, se observa. Y si hay una poliposis duodenal muy importante, muy progresiva, entonces en ese caso hacemos una duodenectomía profiláctica. Y hasta hace poco, una duodenectomía realmente, y no una operación de Whipple, una pancreático duodenectomía que se hacía antes, pero ahora hay evidencia de que a lo mejor nuevamente será mejor hacer la operación de Whipple y no solamente la duodenectomía, pero eso está en evolución. ¿Alguna otra pregunta del público? Doctor Escalante. Sí, realmente pues lo que quería era simplemente hacer un breve comentario. Primero que nada, en nombre de la Fundación Angelita Bragama, nuestro más sincero agradecimiento a la Sociedad Argentina de Coloproctología por esta actividad conjunta que hemos realizado y a la doctora Gabriela Mosley por la excelente participación que ha tenido. Más que la conferencia, mi impresión es que ha sido muchísimo más provechosa la discusión, la interacción que hemos tenido. Esta conferencia considero yo que es como una abreboca para una cantidad de puntos que nosotros deberíamos desarrollar en este tema. Esta audiencia que hemos tenido el día de hoy, tenemos participantes de México, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Venezuela. Entonces es un tema muy importante que en algunas de nuestras reuniones latinoamericanas no hemos desarrollado como hubiéramos querido. Es necesario hacer una mención especial que en Latinoamérica el doctor Carlos Arroca de Uruguay durante muchos años ha trabajado en este tema. Y en nuestros congresos latinoamericanos hace aproximadamente 18 años tuvimos de invitado al doctor Lynch en un congreso latinoamericano en Bogotá. Realmente ha sido muy satisfactoria, muy provechosa, una excelente conferencia, un nivel académico, y no quiero dejar de destacar el excelentísimo español de la doctora Gabriela Mosley, un español de primera línea, 100% castizo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, el doctor Maciel, y lo vi que estaba acá, que en ese momento que a lo mejor quería preguntar algo de México. Solamente agradecer esta excelente actividad científica y no me queda nada más que esperar nuevas conferencias así de esa magnitud.
Muchísimas gracias por la experiencia. Gracias. Un comentario, la doctora Gabriela Mosley está invitada como conferencista al Congreso Mexicano de Coloproctología que se realizará en Mérida, Yucatán, para el mes de noviembre. Así que esta vez, en esta oportunidad, a comienzo de año, la doctora Mosley ha participado en actividades virtuales, pero tendremos el privilegio de tenerla el cuerpo presente en México. Bueno, doctora Mosley, acá están mandando saludos de El Salvador y de Perú también para usted y todos, felicitándola por la excelente conferencia. Es muy amable, muchas gracias a todos. Es un tremendo placer y honor para mí haber estado aquí. Muchas gracias por el interés en el tema y muy simpático ver a todos ustedes y conocerlos. Es muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que la próxima conferencia que nos brinde nos diga que realmente ha mejorado el interés de los cirujanos por todos los síndromes heredofamiliares. Juntos lo lograremos algún día. Exactamente. Acá creo que Jorge Latif quiere hacer un comentario. No, solamente saludarlos y felicitarlos por la reunión. Era para eso, como estabas dando por finalizada la charla. Nada más que eso, Fernando. Bueno, doctora Gabriela, bueno, muchísimas gracias por todo. Otro saludo desde Cartagena, de Colombia. Así que bueno, se ve que impresionante. Ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias y esperemos vernos pronto. Gracias a todos ustedes. Adiós, adiós. Adiós, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Que les vaya bien.